yendo como director de la carrera de medicina, un trabajo muy interesante, pero aburrido. Bueno, vamos a comenzar con algunas clases teóricas. No son muchas las que doy, lamentablemente, por el tema de estar a cargo de la dirección de la carrera. Hay que resolver muchos pequeños y grandes problemas. Pero lo posible haremos que las clases en las que yo trabajo normalmente no son clases karaoke, sino que nada más vamos a ir comentando aspectos que en muchos casos no se encuentran fácilmente en la literatura común que está en los libros, sino muchos son conceptos nuevos que van emergiendo con el tiempo. El tema central de hoy es qué es taxonomía y cuál es la importancia en parasitología. Si ustedes saben, cualquier nombre, si ustedes han leído, y seguramente lo han hecho en la escuela, nombres científicos de, por ejemplo, el humano. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico del humano? El Homo sapiens. Si ustedes han prestado atención en un texto, se van a dar cuenta de que no se escribe igual que el resto del texto. Tiene otra manera de escribirse. Y los nombres científicos en medicina, sean bacterias, sean virus, parásitos, priones, hongos, que son los 5 agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas, pues se escriben de una manera distinta. Pero para poder llegar a escribir de diferente manera, tiene que haber un proceso previo, y es la identificación de los microorganismos, o en este caso de los parásitos. Cuando históricamente se han ido viendo parásitos, se les tenía que poner un nombre, y tenía que verse muchas veces para confirmar que ese era aquel. ¿Cómo nos han confirmado a nosotros los humanos como Homo sapiens? No es porque han visto uno solo, sino que a través de la evolución y a través de comparaciones genéticas, o mejor dicho, comparaciones fenomenológicas, es decir, la parte externa, lo que es el fenotipo, entonces han ido viendo que todos tienen la misma forma. Nos hemos llamado Homo sapiens. Lo mismo pasa con los perros. Podrán ser diferentes en términos de más grande, más pequeño, un chapi o un ofinolis, ¿de acuerdo? Pero todos se llaman Canis vulgaris. Su nombre científico es Canis vulgaris, ¿verdad? Entonces, cada especie pues ha sido reconocida inicialmente para determinar qué es y cuál es su función en la Tierra. Eso quiere decir que deben ser nombrados científicamente. Y Linneo propuso hace muchísimos años lo que es la clasificación de los seres vivos, y entre ellos el manejo riguroso de la taxonomía, es decir, el hecho de poder nombrar en lo que nos interesa a nosotros adecuadamente a los parásitos. Eso también ha llevado a que no todos los parásitos son iguales, ¿verdad? O sea, hay jerarquías, hay una clasificación, una jerarquía. Los hay desde los unicelulares hasta los multicelulares. Entonces, hay jerarquías de parásitos, que no quiere decir que uno es más importante que el otro, lo que quiere decir que uno es diferente al otro. Entonces, eso ha significado que se los puede clasificar, y es una de las razones del por qué utilizamos este sistema. Entonces, la importancia va a estar primero en la identificación, y si un médico no sabe, cuando le llega un reporte de laboratorio y no sabe que pues, le han puesto el nombre de es un Ascaris lumbricoides, o es unas llaves intestinales, o es una ameba, o lo que diablo sea, de un parásito, si él no sabe el nombre, no va a saber qué hacer con eso. No va a saber qué actitud va a tener. Es decir, el nombre del parásito, o el nombre de la bacteria, o el nombre del hongo, es lo que nos ayuda a decir qué conducta voy a tomar como médico. ¿Y ahora qué hago? Pero si no sé el nombre de ese parásito, cómo se multiplica, dónde vive, qué es lo que nos produce, pues no saber lo que es el tratamiento. Entonces, esa identificación es fundamental, porque no solo nos va a dar esos datos que a nosotros nos interesan en la práctica médica, sino que además nos va a permitir clasificarlos desde el punto de vista biológico. Es decir, una clasificación en términos de si son parásitos que viven dentro, de lo que nos interesa, ven dentro de nuestro cuerpo, endoparásitos. Y si ven fuera de nuestro cuerpo, ectoparásitos.
Y eso va a llevar a lo que dice este último tema. El entender el parásito, el entender dónde vive, el entender qué produce, significa que es una aplicación clínica. Y cuando hablamos de aplicación clínica, estamos hablando de pensar como médicos. Y si algo fundamental sucede en la medicina, es aprender a pensar como médicos. El que no aprende a pensar como médico, no es buen médico. No quiere decir memorizar medicina, sino pensar en medicina, que es distinto. Y eso nos va a llevar a comprender no solamente el hecho de que una enfermedad parasitaria no es la relación de un parásito con una persona. Claro, en el consultorio sí. Pero esa persona, como otras personas están parasitadas. O sea, que aquí hay un concepto de que hay muchas personas infectadas con el mismo parásito o la misma bacteria. Y por lo tanto ya nos da un concepto epidemiológico de cuál es la situación que acontece por aprender aquello. Pero tendremos claro el concepto primero, que es un parásito, porque si no entendemos aquello, pues nos vamos a perder. En su definición en latín, que ustedes pueden leer, porque yo no se los voy a leer, ¿de acuerdo? Es algo que come junto a otro. Es algo que está junto a otro, pero se está alimentando. ¿De acuerdo? Cuando tenemos si en los carnavales ustedes han viajado y han llegado a la casa de un pariente, probablemente ustedes eran parásitos en ese momento, porque estaban comiendo de la comida del otro, ¿me dejo entender? Esa es la definición inicial de parásito. Inclusive, después, los parásitos eran personas que en las cortes monárquicas y en esta historia eran aquellos que mientras había una cena, una comida, ellos les daban charla a las personas. Estaban comiendo y ellos les daban charla, es decir, alguien que les conversaba, que ayudaba a que la velada, la reunión, la cena, el almuerzo, lo que fuera, sea mucho más agradable. Entonces, ¿por qué? Porque ayudaban a comer, ayudaban a que coman. Después ya en la evolución, de acuerdo del nombre, encontramos que tiene 4 características el parásito. La primera que ustedes ven, que vive en una especie superior siempre. Siempre, siempre. Es imposible que hubiera una especie inferior. Jamás. ¿Por qué? Porque ha evolucionado bioquímica y fisiológicamente para vivir en un ser de mayor capacidad de él en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que de él dependa metabólicamente. Es decir, que el alimento fundamental que él utiliza, ¿de acuerdo?, esté dentro de ese parásito. Los parásitos que están en nuestro organismo van a vivir de nuestros glóbulos rojos, van a vivir de nuestros tejidos, en realidad de nuestras células, van a vivir del contenido intestinal que nosotros ingerimos, van a vivir del plasma, que ustedes ya llevan histología y entienden lo que es plasma. Entonces van a vivir de una serie de compuestos nuestros para poder mantenerse vivos, van a alimentarse de nosotros. Eso se llama dependencia metabólica. Pero ¿y esa dependencia metabólica para qué le sirve? ¿Para qué comemos nosotros? Comemos para sobrevivir. Y con el paso de los años, comemos para reproducirnos. No se va a reproducir un niño, pues, ¿cierto? Los adolescentes sí, se reproduce ya. ¿De acuerdo? Son giles, digo yo. ¿De acuerdo? Un adolescente en reproducción, por favor, que madure un poco. ¿Quiénes nos reproducimos? Las personas que ya tenemos un grado no solo de años, sino de estar con la mente desarrollada. Entonces, los parásitos igual, cumplen la misma idea. Pero además, no quieren matar pues, a su hospedero. Y aquí utilizo otra palabra. No existe la palabra huésped en parasitología. Es hospedero u hospedador. ¿De acuerdo? El huésped. ¿Quién es huésped? El que va y se aloja, ¿no ve? Hemos sido huéspedes probablemente en los carnavales. ¿Y quiénes eran los de africanos? Los que nos han hospedado. Les llamamos hospedador.
Con la palabra huésped, que se lee en muchos textos antiguos, deviene de un término del inglés que es host, y la traducción de host en inglés tiene otra connotación diferente al castellano. Okay. Si mataran a su hospedero, ellos también mueren. ¿Por qué? Porque dependen metabólicamente de él. Entonces nadie va a matar a quien le da comida. Es como si fuéramos a matar a quien nos da nuestro alimento. No sé, si tiene que matar a mi esposa, que es la que cocina cuando cocina, ¿no es cierto? O tenía que usted matar a su madre o a su tía, que es la que prepara el alimento. Entonces el parásito no actúa de esa manera. Y finalmente, ¿para qué nos alimentamos todas las especies? Para sobrevivir y mantener nuestra especie. Para eso estamos. Para eso están los parásitos. Y estos parásitos pues han ido evolucionando a lo largo de muchísimos millones de años. Ahí ustedes ven en este cuadrito que hace 600 millones de años, 600 millones de años, aparecen los primeros seres unicelulares desarrollados y evolucionados, con capacidad de autosubsistencia. Y paulatinamente, como siguen esta imagen, ¿no es cierto?, los parásitos han ido cambiando, se han ido modificando a partir de una célula, han ido modificándose. ¿Por qué se modifican? Porque tenían que irse adaptando a las diferentes condiciones que iban encontrando a medida que tenían movimiento o a medida que migraban en una determinada área. No es lo mismo vivir, y si nos ponemos a pensar, ¿conocen el lago Titicaca? Qué bien, los que no conocen vayan. No es lo mismo vivir dentro del agua que vivir a orillas del lago, que a vivir a 100 metros del lago. No es lo mismo. Desde el punto de vista de ecosistema, es terriblemente diferente. Entonces los parásitos, a medida que se podían mover, tienen que irse adaptando a las diferentes condiciones que habían donde ellos estaban. Y es así como van modificando su morfología, como ustedes pueden ver, durante años, hasta que hace aproximadamente 3.000 años atrás, 5.000 en realidad, desde hace 3.000 antes de nuestra era, o sea, serían unos 5.000 años aproximadamente, ya tenemos al humano evolucionado, y los parásitos también evolucionaron con nosotros. Los parásitos hasta ahora están en permanente proceso de adaptación y evolución, nosotros también. No es que estamos así nos vamos a quedar. Vaya a saber uno cómo serán los humanos de aquí a 1.000 años. Posiblemente perdamos algunos órganos que no tienen ninguna utilidad. Algo que se piensa que vamos a perder son las uñas. Porque además de que se pinte no tiene otra utilidad. ¿Para qué nos sirve? Para rascarnos la oreja. Realmente nuestras orejas tampoco desaparezcan de alguna manera. Y vamos a ir modificando nuestra morfología, porque nos tenemos que ir adaptando a las condiciones en las que estamos viviendo. El famoso cambio climático, que es una tremenda realidad, significa que nosotros tendremos que adaptarnos a aquello. Vaya uno a saber, en la era glacial, cuando todo el mundo bajaron las temperaturas, no es que hemos muerto, no es que ha desaparecido la vida, no. Los que quedaron y sobrevivieron se adaptaron. Y esa adaptación nos permite sobrevivir. Los parásitos, por lo tanto, evolucionan con nosotros. En la medida que nuestro sistema inmune, por ejemplo, los reconoce para destruirlos, los parásitos se vuelven resistentes. Y engañan a nuestro sistema inmune. Se llama evasión de la respuesta inmune. Si queremos ir a un ejemplo típico, que ustedes todos han escuchado, la resistencia a los antibióticos. ¿Qué están haciendo los parásitos? Están evolucionando, o las bacterias. Porque si se hubiesen quedado como bacterias que morían con la penicilina, hubieran desaparecido todas y no habría una sola bacteria. Las bacterias tienen que sobrevivir y por lo tanto hacen resistencia, por ejemplo, a los fármacos. O sea, el mundo es un mundo de resistencia. Todas las personas que están durmiendo, que son 8 a las que he contado hasta ahora, yo les sugeriría que se levanten, ¿no es cierto?, vayan a darse una vuelta y vuelvan.
no hay ningún problema, no tomo lista ni nada, y que permitieran que las personas que estaban de pie se puedan sentar. Me parece una falta de respeto venir a dormir a la clase cuando hay personas que están de pie. Sigamos. Si por lo tanto, con la taxonomía podemos identificar a un parásito, entonces ya sabemos qué es, qué se llama, ¿de acuerdo? Nos permite ahora ponerle un nombre específico. Hemos visto que ese parásito existe en todas las personas y le pongamos un nombre específico, ¿de acuerdo? Y si eso se llama clasificación sistemática. ¿Y para qué tenemos que aprender aquello? Porque es la base del diagnóstico parasitológico. Y los médicos, si tenemos como una de nuestras funciones, es diagnosticar enfermedades. En este caso, diagnosticar enfermedades parasitarias. Entonces, ese es el sentido de aprender el nombre de los parásitos. Eso nos orienta, nos da una pauta, nos dice qué puede ser. Y el qué puede ser está en lo que llamamos las jerarquías taxonómicas o la clasificación taxonómica. Ustedes ven en letras grandes cómo se clasifica cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo. Pero si nosotros aplicamos esa lógica a la parasitología y ponemos como ejemplo a un pequeño protozoo unicelular que vive en el intestino delgado de nuestro organismo. ¿Y por qué vive en el intestino delgado? Porque en el intestino delgado está fundamentalmente el alimento que está en proceso de digestión. No viene a vivir al intestino grueso, donde ya no está el alimento, sino están los restos del alimento. Imagínense, el parásito es capaz de haberse adaptado y conoce y sabe dónde tenemos alimento y qué le interesa. Donde vive en el intestino delgado. Entonces, este parásito, por una serie de características de comportamiento y unas características de morfología, no voy a entrar en el detalle, tiene esa clasificación. Ahí vemos cómo esto ahora le damos específicamente a aquel. Y nos interesa finalmente dos cosas centrales: el nombre del género y el nombre de la especie. Y este parásito, que tiene toda una serie de características fisiológicas y morfológicas que no vamos a aprender en el curso de parasitología porque no corresponde en el posgrado, pues nos vamos a quedar con los dos últimos: saber el nombre del género y de la especie. ¿En qué se diferencia la escritura de los dos últimos? ¿Quién quiere decir? Usted que ha levantado la mano. Está en letra cursiva y está en negrilla. ¿No ve? Está en cursiva. Es el mismo tipo de letra porque le hemos puesto cursiva. Pero hay algo más fuerte. Está en mayúscula la primera palabra. Que solo la primera palabra está en mayúscula. El nombre del género es la única que lleva mayúscula. Todas las otras en minúscula, y la especie, que es lamblia, se escribe en minúscula. Y este Giardia lamblia, descrita por Kunstler en 1882, se denomina taxón. Es decir, es su carnet de identidad de aquel parásito que estamos viendo. No vamos a entrar nunca a discutir o a analizar o a preguntar, si ustedes quieren, quién era Kunstler en 1882 y qué es lo que descubrió. No, es una tontería hacer esa pregunta, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es el final de esta diapositiva? Entender que para describir el nombre de un parásito, de una bacteria, de un virus, de un hongo o de un prión, se debe escribir, si tiene género, la primera con mayúscula, el resto con minúscula y en la especie toda con minúscula. Por lo tanto, gracias a la taxonomía, gracias a ver a través de cientos de años, unos 200, unos 400 años más o menos, que se sabe de los parásitos, no se sabe más, de una manera científica.
tenemos que saber más de hace 400 años. Entonces hemos podido ya clasificar en medicina, se ha podido clasificar a que nos interesan tres grandes grupos, ¿no? Los protozoarios, que son unicelulares, como la imagen anterior, los multicelulares, que se llaman helmintos, que se clasifican en tres categorías, que ustedes pueden leer, y finalmente los ectoparásitos, ¿de acuerdo?, que también son multicelulares. Estoy hablando de parásitos, no estoy hablando ni de hongos, ni de bacterias, ni de virus. Estoy hablando solamente de aquellos parásitos que cumplen esos requisitos que hemos mencionado en la diapositiva del por qué se llama lo que se llama. Entonces, nosotros a lo largo del curso vamos a estudiar todo esto. Vamos a comenzar con los multicelulares, que es más sencillo, para terminar con los protozoarios, que son mucho más complejos de poderlos estudiar, analizar y que nos puedan ayudar en el diagnóstico que nos interesa en nuestra población. También la taxonomía nos ayuda a entender, cuando sabemos qué parásito es, nos ayuda a entender en quiénes vive. Este es un ejemplo de un parásito que se llama Plasmodium, que es agente de la malaria. Una enfermedad, tal vez la enfermedad más importante parasitaria a nivel mundial, que está matando ahora aproximadamente entre 400 a 500 mil personas anuales en el mundo. Pero claro, para poder entender todo este circuito, que es un ciclo biológico, es decir, cómo entra el parásito, que se llama esporozoito, y ese parásito dentro del organismo humano va a sufrir una serie de transformaciones, ¿de acuerdo?, que va a permitir que en la sangre esté finalmente un mosquito llamado Anopheles, que va a ser el encargado de que el parásito se pueda reproducir en el mosquito. Nos ha permitido entender que hay pues este tipo de categorías y que nosotros como médicos, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar esta idea? Esta idea la aplicamos ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros que tenemos que dar una medicación a las personas infectadas. Este parásito tiene una gran preferencia por niños y embarazadas. Una gran preferencia, ¿de acuerdo? Entonces sabemos, cuando hemos entendido el parásito, quién es y cómo funciona, entonces sí podemos decir, en este caso tengo que dar medicación a los que están infectados. ¿Y para qué les doy medicación? Para matar a las formas evolutivas. Pero al mosquito no lo puedo matar con medicación. Al mosquito lo vamos a eliminar utilizando insecticidas, por ejemplo. Pero entonces el médico, fíjense, si no ha entendido qué era el parásito, cómo se multiplicaba y qué es lo que producía, difícilmente se va a dar cuenta dónde debe actuar. En otros momentos, el hospedador definitivo va a ser el humano y el hospedador intermedio va a ser otra cosa. Entonces eso es muy variable. Pero reitero, si no hemos aprendido el nombre y el concepto de aquello que nos producía la enfermedad, la taxonomía, no vamos a poder nosotros desarrollar una actividad médica que nos permita cumplir una buena función. Claro, es que ya están los nombres dados, nos da una suerte y una ventaja, ¿no? Si una suerte que describir y encontrar nombres sería todo un problema. Tiene una importancia clínica, entonces. ¿Y por qué la taxonomía tiene una importancia clínica? Vuelvo a la imagen de la Giardia lamblia, que también se llama Giardia intestinalis, porque vive en el intestino delgado. Antes se llamaba inclusive Giardia duodenalis, porque se pensaba que solo vivía en el duodeno. Hoy ya no sabemos que inventó el intestino delgado. Entonces, lo hemos identificado. Cierto, el informe me viene y me dice, me dice que le han encontrado en el examen de laboratorio, han encontrado a Giardia lamblia. Entonces yo ya he estudiado Giardia lamblia, sé por qué se llama así, ¿de acuerdo? ¿Por qué está donde está y qué es lo que produce? Entonces la mente del médico dice,
Muy bien, giardia. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? Una diarrea, muy frecuente en niños eso. Una disminución de peso, obvio, y puede llegar hasta un estado de desnutrición. 3 Ds. He puesto esto intencionalmente de este parásito, ¿no? En muchos aprenden, tienen las 3 Ds, ¿no? Diarrea, disminución de peso y desnutrición. ¿En quiénes? En niños. ¿Y quién produce este parásito? Se llama giardia. ¿Y eso a qué nos ayuda? Si eso he entendido, voy a entender la siguiente etapa. ¿Qué le voy a dar? ¿Se ubican, no? Pero si no he entendido por qué es ese parásito, dónde vive y cómo se ha transmitido, cuál ha sido su ciclo biológico, pues llegará un día y lo que nosotros vemos en el hospital, yo trabajo en el área, en la unidad de infectología del hospital, pues llegará un día, como nos llega, una receta donde nuestro colega médico le ha dado una receta, le ha dado un suero, vitamina B, vitamina C, un antiinflamatorio, le ha dado un antibiótico, un antiparasitario, ¿de acuerdo? Y alguna cosa más, porque como no sabe medicina, le da una receta gigante para que algo le haga efecto. Y eso no es medicina, ¿verdad? Eso no es medicina, eso es cualquier cosa, menos medicina. Pues llegan ahí, nos traen unas recetas y siguen enfermos, claro. Si el médico no sabía medicina, pues claro, tiene que hacer cualquier cosa. Entonces nosotros vamos a darle la medicación y vamos a nosotros incluso pensar, si le he dado una buena medicación, porque he entendido qué era ese parásito, dónde vivía, qué es lo que hacía, entonces puede hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen seguimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, el concepto de taxonomía sobrepasa lo que es el nombre del parásito, sino que nos permite, si lo sabemos, nos permite inclusive hacer un buen seguimiento. Muchos médicos, lo único que hacen con los pacientes es, muy bien, usted tiene esto, le da una receta y le dicen adiós. Con esto usted se va a sanar, adiós, chao, hasta luego. Ese es un mal médico. El buen médico le da la receta y le dice, le espero en 3 días, 5 días o 7 días. Ese es buen médico. ¿Saben por qué? Porque él está dando examen. Si vuelve el paciente y no lo hemos curado, ¿cuánto tiene? 0. 0. Pero si el paciente viene ya con su problema resuelto, ¿cuánto tiene? 100. En medicina no es 51. En medicina no es medio que lo voy a curar, medio. Lo voy a curar valor de 60 nomás. No sé más. En otras palabras, los médicos damos examen todos los días con cada paciente. Cada paciente es un examen. Y eso ustedes se han metido a estudiar. Y durante 40 años van a dar exámenes. Todos los días. Cada paciente es distinto. Hagan lo que hagan. Por eso, cuando se asustan, exámenes, qué terrible. Medicina, damos examen todos los días. No es como el arquitecto, con las disculpas. Ese arquitecto, ¿cuándo da examen? Cuando termina la casa, a ver si no se cae. ¿Y en qué tiempo? Semanas, meses, ¿qué me importa? Un abogado, ¿cuándo da examen? Cuando ha terminado el caso, mal o bien, pero ha cobrado. ¿No es cierto? Nosotros, en cambio, damos examen todos los días. Porque el paciente que he visto el anterior jueves tiene que venir hoy en la noche para que yo lo vea. Y si lo he hecho mal, el paciente, pues probablemente me diga, ¿sabe qué, doctor? Sigo enfermo, sigo mal, no me ha hecho nada su medicación. ¿No han visto sus casos en tu familia? ¿Nunca? ¿No saben de lo que estoy hablando? Estoy seguro que en sus familias han visto eso. Y ese es ser mal médico. El buen médico busca dar examen. Quiere saber si lo he hecho bien.
parásito, cuando sabemos quién es, lo vamos a manejar de manera diferente. Por ejemplo, hay unos que viven dentro de los glóbulos rojos. Esta cosita que ustedes ven es un parásito que está multiplicándose dentro de un glóbulo rojo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que entender que el manejo es totalmente distinto de este otro. La ameba, que vive dentro de la mucosa intestinal y va destruyendo la mucosa intestinal. O ese otro, la principal enfermedad crónica parasitaria en Bolivia, que es la enfermedad de Chagas, ¿de acuerdo? Que vive multiplicándose dentro de las células cardíacas. Pero aquí un detalle interesante, ¿no? Les decía que cada parásito ha ido evolucionando de tal manera que es capaz de entender y llegar al lugar donde va a encontrar su alimento y su mejor reproducción. Eso se llama hábitat. El hábitat de Plasmodium son los glóbulos rojos. El hábitat de entamohistolítica es la mucosa intestinal. El hábitat del Trypanosoma cruzi es, por ejemplo, la célula cardíaca. O sea, no es que los parásitos entran a nuestro organismo y dicen, ¿y ahora dónde voy? A ver, ¿dónde me lleva la sangre? Total. Llegaré siempre a algún lugar. No. Ellos buscan, saben cómo llegar al tejido o al órgano que les interese. Hagan despertar a su compañera porque ya es el colmo de sueño. Usted ha dado la vuelta, está durmiendo. Dale un golpecito para que despierte por lo menos. Hasta por educación, no duerme cuando está delante de otras personas. Estoy trabajando. Si se quiere, puede retirar. No le va a pasar nada, ni le voy a preguntar su nombre. Es lo más inadecuado dormirse en una clase. Puede ser que mi voz sea aburrida, puede ser. ¿No es cierto? Ni vuelta. Váyanse a una universidad donde la voz no sea aburrida de sus profesores, ¿no? Son libres. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto nos caracteriza de manera distinta las condiciones en las que nosotros tenemos que actuar. ¿Y qué es lo que tenemos que? Por eso dicen, diferente taxonomía, diferente manejo. No será lo mismo tratar a estas personas que tienen estas enfermedades. Pero además, nos permite también clasificarlos. En el caso de los helmintos, voy a utilizar a los nemátodos como ejemplo. Los nemátodos, ¿conocen una lombriz de tierra? ¿Han visto alguna vez? Bueno, ese es un nemátodo de vida libre. Pero tenemos nuestras propias lombrices, ¿de acuerdo? Y hemos puesto aquí dos ejemplos y una que no es. En el primer caso es el Ascaris lumbricoides, uno que vive en el intestino delgado. Pues mide entre 15 a 30 centímetros, por ejemplo. Vive ahí. ¿Y por qué vive en el intestino delgado? Porque ahí están los nutrientes. Por eso vive en el intestino delgado. Y el intestino delgado es grande, largo. ¿Cuánto mide? 800 metros. ¿Han hecho anatomía? ¿Ya se han olvidado? ¿Ah? 6 metros, 6 a 7 metros, ¿no? ¿Ok? Entonces vive ahí. Vamos a poner otro ejemplo que está en medio. Teniasolium. Mide entre 4 a 6 metros. 4 a 6 metros dentro de nuestro organismo. Hay mucho molido de eso, de los dos. Uno mide 30 centímetros, el otro que mide hasta 4, 6 o en algún caso 8 metros. Los ancilostómidos, que son muy pequeñitos, medían aproximadamente 2 centímetros. ¿Dónde viven? En el intestino delgado. Fíjense que esto permite, por lo tanto, entender al parásito que independientemente de su tamaño, han encontrado, y son diferentes, el Ascaris y los ancilostómidos son nemátodos, y la Taenia es un céstodo, ya aprenderemos, ¿de acuerdo? Pero han encontrado algo fundamental, el lugar donde está el alimento principal. Eso es el comprender el por qué se llama cada nombre que tiene. Y se darán cuenta que en los dos primeros casos hemos escrito en cursiva.
En este caso no, porque no es el nombre del parásito, es el nombre ni del género, es de la familia Ancylomystidae. Pero para hacerlo en cristiano, Ancylostomum. Aquí hay dos especies, Mercator americanos y Ancylostoma duodena, no importa. Pero para que vean, y eso es una manera de demostrar que la escritura de los parásitos es específica en cuanto reconocemos a su especie. Se relaciona con el diagnóstico, porque obviamente si nosotros comprendemos qué es el parásito y dónde vive, entonces sé como médico qué es lo que voy a pedir. Si el parásito es intestinal, no le pediré un electrocardiograma. Y sucede. Nos hemos encontrado con casos increíbles de pedir exámenes que no tienen ningún sentido. Entonces nos orienta el diagnóstico. Por ejemplo, si vive a nivel del aparato digestivo, llámese el aparato digestivo, hígado, vía biliar, intestino delgado, intestino grueso, todas estas estructuras que anatómicamente han estudiado y que todas de alguna manera eliminan o tienen contenido hacia la luz del intestino. Recuerden, ¿se acuerdan del colédoco o no? Un poco, ¿no? Algo. El colédoco. ¿Qué elimina el colédoco? ¿Dónde? Eso, algunos bien, nosotros no, colédoco. Como ya de examen, a mí que me importa el colédoco. La cosa es que ya he probado. Ya está. Entonces elimina. Y a través de ese líquido salen los parásitos. En el páncreas no hay parásitos, qué interesante. No saben por qué. ¿Saben por qué? Porque el páncreas tiene unas secreciones absolutamente destructoras. Cuando comemos carne, nos traga un pedazo de carne, nos golpea el pecho para que entre, ¿de acuerdo? Las secreciones pancreáticas y el ácido clorhídrico van a hacer que eso se destruya. O sea, porque ningún parásito se ha metido al páncreas. Qué inteligente. Claro, ¿cómo voy a meter un grano? Me voy a morir. ¿No es cierto? No me meto al páncreas. Meto a los otros en los que puedo sobrevivir. Entonces, fíjense que eso nos orienta a tomar. ¿Qué pasa si vive en la sangre? Vamos a pedir una gota gruesa. Obvio, no le voy a pedir un examen de heces. ¿Por qué? Porque al parecer vive en la sangre, pues. ¿Y eso qué nos ha enseñado la taxonomía? De hecho, no cometes error. Pero resulta que algunos viven dentro de los tejidos. No viven ni en la sangre, dentro del Trypanosoma cruzi, que vive dentro del tejido cardíaco. Se reproduce dentro de los miocitos. No le vamos a abrir el corazón o sacarle un pedazo de corazón para examinar a ver qué tiene. Pues no, tenemos que utilizar pruebas serológicas, que son pruebas antígeno-anticuerpo. Entonces, para que ver si nuestras defensas ya han reconocido al parásito y nosotros podemos saber, pero tengo que saber dónde vive el parásito. ¿Qué se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su hábitat? Y además, hoy por hoy, hacemos pruebas moleculares como el PCR, ¿no es cierto? Que en castellano es RCP, la reacción en cadena de la polimerasa, pero este es un nombre internacional, el PCR, que es Protein Chain Reaction. Es un nombre que todo el mundo usa PCR, donde vayas la gente entiende, ¿verdad? ¿Tenemos pruebas en Bolivia? Sí, poquitas, pero tenemos pruebas en Bolivia. Pero es interesante la historia, porque la historia nos ha enseñado algo. Este señor, Anton van Leeuwenhoek, que en 1681, pues habla de 400 años, este era un señor que vendía telas, no era médico, vendía telas, pero tenía como hobby pulir vidrio, era su hobby, pulía vidrio mientras estaba esperando que le compren. Y cada vez pulía más chiquitito. Y un día inventa una lupa tan pequeñita que hoy por hoy es la base de la microscopía. Sin tecnología, sin internet, sin inteligencia artificial, sin nada. Es el ingenio humano. Y él inventa un aparatito que está a su lado,
que sería, entre comillas, el primer microscopio que hubo en el mundo. Colocó una gotita de su materia fecal, porque además estaba con diarrea, y vio que se movían cosas. Y volvió a tomar muestras de otros que estaban enfermos y se movían cosas. ¿De acuerdo? Le llamó animaléculos móviles. Claro, no sabía nada, era vendedor de telas. Entonces, gracias a él, se desarrolla la microscopía, y para que no una idea, está en un museo este microscopio. Y fíjense el tamaño que tiene. Es un tamaño que apenas va a verse en un ojo, es cero. Eso inventó. Y hoy por hoy es el padre que nos ha enseñado, gracias a él, podemos ver todos los microorganismos que hay en la Tierra, a través de la microscopía. Podemos ver bacterias, podemos ver virus, podemos ver parásitos, podemos ver hongos. Pero fue él el que inventó. Entonces, pongo este dato histórico que está muy ligado a lo que nosotros como médicos pedimos. También impacta en el tratamiento la taxonomía, porque el nombre del parásito nos va a ayudar a pensar y decir, oiga, yo tengo que darle un medicamento, ¿no? El médico que no sabe le va a dar todo esto, le va a dar de uno solo. Total, algo le da efecto. Ese es el mal médico. Ni médico debería llamarse. Es un mal tipo. Entonces nos ha ayudado a entender que para cada parásito tenemos que tener un medicamento especial. Pero ¿quién nos ha enseñado la taxonomía? Nos ha guiado históricamente para poder lograr aquello. Y a su vez, también la taxonomía nos ayuda a entender epidemiología. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en estas dos fotos que ustedes tienen, del Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico, otro término que van a escuchar siempre, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Una enfermedad que en nuestro país Bolivia es el país con mayor casos de enfermedad de Chagas a nivel mundial. Entonces, nos ha enseñado la taxonomía que nosotros vemos ahí pintado de rojo las zonas chagásicas de Bolivia. Nos ha dicho, ahí está el parásito. Y nos ha dicho, además, si es endémico o es epidémico. En nuestro país es endémica esta enfermedad. Es decir, la podemos adquirir durante todo el año. Puede haber lluvia, no lluvia, seca, no seca, no importa, sigue habiendo este parásito. Podemos adquirirlo en todo, por eso somos un país endémico. También nos enseña que puede haber brotes o epidemias. Se han prestado atención por ejemplo, a las noticias, está habiendo muchos casos de chikungunya. Estamos apareciendo una epidemia, un brote epidémico. Hay muchos más casos en estos días de chikungunya, que se debe a un virus que es inyectado por un mosquito que llama Aedes aegypti. Listo. Que pica de día. Pero además, como sabemos cómo es el parásito, dónde está, y en quién vive, en este caso vive dentro de unos insectos, unas vinchucas, las vinchucas, nos permite saber cómo controlar. Y una de las estrategias de control es la fumigación. Entonces, fíjense que a través de entender un nombre, ese nombre nos está dando toda la línea de trabajo. Pero hay que comprenderlo. ¿Por qué tiene taxonómicamente, por qué está donde está y por qué se llama lo que se llama? Y eso nos va a dar la pauta de qué puedo hacer yo como médico en una zona endémica. Tendré que hacer educación a la población, tendré que pedir que se fumigue, tendré que hablar con las familias, etcétera, etcétera, la labor médica en la comunidad. Entonces, todo tiene una aplicación en función de ese detalle. Y obviamente tiene una aplicación en lo que es salud pública, la estrategia One Health. Es decir, aquella estrategia que permite que humanos, animales y el medio ambiente puedan ser conservados adecuadamente. Que la ruptura del medio ambiente afecta a los animales y a los humanos. Que la ruptura de la actividad humana afecta al medio ambiente y a los animales. Que los animales también nos pueden afectar a nosotros. Caso de la rabia, por ejemplo. Con la estrategia One Health, es una estrategia mundial que permite comprender que nosotros, pensando en medicina, no podemos quedarnos decir,
hay el parásito, hay el enfermo, le doy tratamiento. No, sino que vamos a ir pensando en medicina de que por qué ese parásito, ambientalmente, por qué vive, qué condiciones ambientales le facilitan vivir. Las moscas, encargadas de llevar bacterias, parásitos y lo que pueden en sus patas a los alimentos, nos generan un problema. ¿Y por qué hay moscas? Porque el ambiente está contaminado ¿con qué? Con materia orgánica en descomposición, basura, materia fecal humana, de animales. Se posan las moscas, llegan a nuestra comida, se paran en nuestro alimento o no. ¿Han visto eso? ¿Y qué hacemos? Y seguimos comiendo. Nos da lo mismo. Estamos comiendo partículas de caca microscópicas. Entonces, One Health significa que tenemos que establecer una relación armónica entre el humano, el medio ambiente y los animales. Y dentro de esas cosas, por lo tanto, están tareas como esta, ¿no? Desparasitación masiva. Es decir, hay que eliminar a todos los individuos, a todos los parásitos que están dentro de los individuos. No hay que eliminar a los individuos. Porque si matamos a todos los humanos, se acaban, pues, y nosotros ya no estaríamos sentados aquí. Podemos desparasitar a todos los animales, ¿cierto? Desparasitación, hay campañas para desparasitar vacas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos pueden producir una enfermedad, una fasciola, a través de un mecanismo complicado. El control vectorial. Tenemos que eliminar moscas, o mosquitos, u otros insectos. Pero eso nos está permitiendo comprender qué es el parásito. Necesitamos el saneamiento ambiental, que no haya basura, que no haya cacas, que el ambiente tenga unas buenas condiciones para la vida del humano y de los animales. Nos interesa nada. Basura, nosotros tiramos la basura como nada. No nos importa. Yo tiro un papel, me da lo mismo. Puedo tirar un chicle también, me da lo mismo. Tiro comida también, me da lo mismo. No, tenemos que ir cambiando nuestro chip y tenemos que hacer mucha educación sanitaria. ¿Dónde debiéramos comenzar a educar? Bien, en la escuela. Rol que van a jugar ustedes de médicos. Van a tener que estar en las comunidades, en las escuelas donde vayan a trabajar, porque ustedes no van a salir de esta facultad y van a cruzarse al hospital. Never in the life. No hay eso. Van a tener que salir, van a tener que hacer un primer nivel de atención, de ahí tienen que hacer residencia, de ahí van a estudiar, serán especialistas, no sé qué, tienen para largo todavía. Pero donde nosotros tenemos que actuar en la comunidad, y salud pública les ayuda a comenzar a actuar en la comunidad. O sea, nos damos cuenta cómo varias cosas de la taxonomía tienen que ver con nuestro rol médico. Gracias por su atención.